Bien, voy a compartir una pantalla. Es nuestra siguiente unidad que nos toca ver. Aquí la tengo. Voy a darle en modo presentación. Y aquí acomodo un poquito. Bien, el título de esta unidad número 4 se llama Cortes y secciones. No es más que una herramienta que salva la situación que se nos presenta muchas veces cuando nos toca representar contornos de piezas, pero que están por el lado posterior. Esos contornos no visibles los dibujamos como líneas segmentadas en cuanto a las proyecciones o isométricos. Se dibuja con trazos en líneas segmentadas. Para evitar que un dibujo se vea muy cargado de líneas segmentadas, hay una herramienta que se llama cortes y secciones en dibujo técnico que nos permite partir de forma imaginaria la pieza apoyándose en planos imaginarios, cosa que después de partir las piezas nos va a mostrar los detalles que hay en su interior de la pieza. Dibujo técnico nos brinda algunas normas en cuanto a cómo vamos a realizar esas aperturas o esas particiones de las piezas. Entonces todo va en función a normas. El primer concepto que vemos nos dice el tema de corte, el subtítulo corte. Aquí nos da una referencia a un concepto anterior donde nos dice que con las vistas ortogonales y las vistas auxiliares se describe completamente las características externas más complejas de un cuerpo cualquiera, habla de una pieza. Sin embargo, muchas piezas tridimensionales no hace más que hacer referencia a piezas dibujadas ya sea en isométricos o en otro tipo de perspectiva, pero piezas en 3 dimensiones. Presentan pocos detalles exteriores, en algunos casos nos habla de que hay piezas que presentan pocos detalles en su exterior, concentrando la complejidad de su forma para el interior de la pieza. Entonces estos detalles no pueden ser representados claramente en las vistas ortogonales, ya que estas aparecen como líneas no visibles y se las traza de forma segmentada. Es el detalle que les decía, cuando aparezca la situación tendremos la herramienta de realizarle cortes y seccionar la pieza. Como parte conceptual sigue, al hablar de planos de corte nos referimos básicamente a que la figura o pieza ha sido cortada conforme a un plano. Sin embargo, cuando una pieza tiene detalles interiores o es complicada, al dibujarla y buscar una más fácil comprensión, le practicamos un corte imaginario, es lo que hacemos. Son planos de cortes imaginarios que pasamos por ciertas partes de la pieza. Y esos planos de corte imaginario se puede realizar en cualquier parte, en cualquier ubicación, en cualquier dirección. Cuando este plano de corte se efectúa a través de un eje, normalmente recibe el nombre de corte seccional. Un ejemplo muy básico de lo que se quiere mostrar en lo que consiste ese plano de corte. Voy a habilitar el puntero del cursor. El plano de corte viene siendo representado por esta lámina, por este plano justamente. Este viene siendo un plano de corte imaginario. En una primera instancia tenemos esta pieza que es un volumen, si la vemos desde arriba, rectangular, con cierto detalle en su interior. Si nosotros queremos realizar las proyecciones ortogonales de esta pieza, ¿qué se debería como una vista frontal? Esta partecita, por favor, van a atender un minutito. Quiero explicar lo siguiente. Para este ejercicio, para este ejemplo, si nosotros realizásemos una vista frontal, ¿qué detalle nos va a mostrar en la vista frontal? Lo voy a representar aquí. En este espacio que me permite, simplemente veríamos un rectángulo. No sé si se aprecia el rectángulo, por favor, desde sus dispositivos. Lo he dibujado en la parte desde donde estaría el observador mirando para lo que es la vista
Frontal, ¿me confirman si se ve el rectángulo o le doy un trazo más grueso? Sí se ve. Ya, excelente. Voy a volver a resaltar el cursor. Fíjense, entonces, este rectángulo seguramente tiene una medida de ancho y una medida en cuanto a la altura, pero lo que simplemente quiero mostrar es la importancia de esa herramienta que se llama plano de corte. Si nosotros tuviésemos, en este caso de nuestra vista frontal, voy a ponerle el título para los que se van incorporando, sepan que esto se refiere a una vista frontal. Se vería algo así por fuera, es la parte visible. ¿Qué es lo no visible? Lo no visible lo tendríamos que representar mientras vamos practicando con ustedes. ¿Qué tenemos como no visible? Percibo yo que tiene esto una base y tiene una pared. Voy a tratar de hacer un trazo segmentado. Voy con el cursor un poquito complicado por si acaso, pero voy haciéndole el intento. Voy representando la pared, voy representando la base. Fíjense, tenemos más o menos todo esto. A manera de apunte lo pueden ir ustedes anotando de forma esquemática, a mano alzada en su, o con ayuda de instrumentos de reglas escuadra en su cuaderno. Poquito incómodo la limitante del cursor, pero bueno, la idea es hacerse entender. ¿Qué se ve por el lado posterior? O sea, como contorno no visible, voy a poner el cursor. Lo que he representado me representa estos vértices. Tengo este vértice de aquí, puede ser también este vértice que estoy señalando. Esta línea vertical representa esos vértices del lado izquierdo. Y esta línea horizontal cerca a la base que estoy resaltando con el cursor, viene representando este segmento de aquí o este vértice de la pieza que está en el interior. Es no visible, no la puedo ver, por eso la estoy dibujando como línea segmentada. Y esta línea vertical segmentada me representa a estos vértices, ¿no? Puede ser este o este de aquí o este otro de aquí. Son vértices que están en el interior, no los vemos, por eso aparecen como línea segmentada. Aquí nos falta un trazo más segmentado. Este sector de aquí que tenemos, este sector, ¿cómo lo representamos? Fíjense, la parte del centro no es lleno, tiene una parte vacía. Eso lo representaría entonces de este modo. Simplemente lo voy a hacer de forma aproximada, no voy a trabajar con medida. Solo quiero mostrar que aparecerían algunos trazos segmentados. Esta línea segmentada me representa, voy a recurrir de nuevo a resaltar el cursor. Esta línea segmentada que hice me representaría esta parte de aquí, esta parte que va haciendo un vacío en la pared central. Eso me representa esta línea segmentada. ¿Se va entendiendo hasta ahí, por favor, lo que quiero yo mostrar como herramienta plano de corte? La pieza por fuera se la ve simple, es un rectángulo, pero si se fijan, esta pieza y esta vista en proyección ortogonal que viene siendo nuestra vista frontal, tiene mucha línea segmentada, ya se va cargando de línea segmentada. Y cuando el detalle está en el interior, nos dice dibujo, una de las herramientas de dibujo técnico, aplique plano de corte. Lo que usted va a hacer, va a cortarla la pieza de forma imaginaria. Es como que esta pieza la va a dividir en dos, retira esta primera parte y simplemente proyecta lo que se ve al fondo a manera de resumen. Y para hacer esa operación hay algunas reglas que la vamos a ir viendo en esta parte teórica de las diapositivas. Pero el concepto criterio se entiende, por favor me comentan. Sí, ingeniero, se entiende. Ya, excelente. Vamos continuando si nadie tiene duda.
Veamos otra diapositiva y voy a borrar las anotaciones que tenemos por acá. Ya, aquí quiero mostrar en la siguiente diapositiva lo siguiente. Yo había dibujado aquí, no me da la opción a ver de deshacer. Con control Z, no me da. No me da la opción de deshacer. Pero ¿qué va a suceder cuando yo aplique este plano de corte? Me va a generar una vista, voy a la siguiente diapositiva, que viene siendo en proyección ortogonal. Justo por donde pasé el plano de corte es lo que tengo que representar. Vale decir que si mi plano de corte lo he pasado por esta ubicación, estoy cortando así la pieza, después de cortar el plano de corte, me va a generar, siempre me va a generar, aquí estoy utilizando yo un dibujo en 3 dimensiones, pero cuando aplico el plano de corte, generalmente estos dibujos en 3 dimensiones son como referencia. El plano de corte, vamos a ver enseguida cómo lo representamos en lo que son las proyecciones ortogonales o las vistas. En la vista superior se puede representar el plano de corte, justamente se lo hace como líneas segmentadas de trazo grueso. Pero cuando yo paso el plano de corte, el pasar ese plano de corte o el seccionar ese plano de corte me genera una nueva vista en proyección ortogonal. Esto de aquí, esta vista, para que se lo anoten, está en proyección ortogonal. En vez de yo tener una vista frontal, fíjense que aquí apareció un término más en las denominaciones que hacemos. Voy a subrayar ese término que aparece aquí, que es nuevo. En vez de llamarse simplemente vista frontal, fíjense, aquí cambia el nombre y le aparece un término, se le aumenta, que dice: el nuevo título de esta vista se llama vista seccional frontal. ¿Por qué seccional? Porque es producto de realizar un corte a la pieza. ¿Qué sucede? Por donde pasamos el plano de corte, se va a dibujar lo que se ve de ahí hacia el fondo. Si en una primera instancia, voy a repetir un poquito simplemente para hacerme entender, ¿qué se veía como vista frontal? Se veía muchos trazos segmentados. Lo voy a hacer en unos cuantos trazos nomás para no hacerlo muy largo. Aquí habían líneas segmentadas. Todo esto venía como segmentado hasta por aquí. Y aquí teníamos la pared. Para evitar, y esta parte de aquí la teníamos en línea segmentada. Recuerdan, era no visible. Esto era no visible. Era no visible. Cuando se realiza el corte, esta figura cambia. ¿Qué se va a dibujar? Se elimina automáticamente todo lo segmentado y la pieza cambia. Voy borrando eso y la pieza cambia a mostrársela así. Vale decir, de donde estaba, voy a volver a la diapositiva anterior, de donde estaba el plano de corte, me va a mostrar como que el observador se ubica hacia este lado y mira hacia este lado, como que desde el plano de corte hacia el fondo va a mirar el observador. Vale decir que ese plano de corte me va a generar voy a la siguiente diapositiva, me va a generar esta vista seccional frontal. Y aquí por favor su atención. Esta vista
tiene las siguientes características o las siguientes consideraciones. Esta vista seccional frontal me dibuja todo lo que se ve del plano de corte hacia el fondo. Vale decir que voy a ver este mismo, voy con el cursor, un poquito complicado trabajar con este cursor y el mouse. Voy con el cursor, fíjense, siguiendo este rectángulo. Me genera como que fuese una vista frontal, pero ya se llama vista seccional frontal. Tiene un ancho, una cierta medida, no nos interesa ahorita dimensiones, y tiene una altura. ¿Qué más se ve hacia el fondo? No perdamos de vista que estoy ubicado donde pasó el plano de corte, donde coloqué el plano de corte. Vale decir, estoy ubicado en la pared intermedia de la pieza, justo donde esa pared intermedia tiene una ventana, tiene una parte vacía que me representa este rectángulo de aquí. Fíjense que ya no tengo línea segmentada, simplemente línea llena. Y hay una particularidad: lo que haga contacto con ese plano de corte, lo que haga contacto con el plano de corte, va a tener que rayarse o achurarse. ¿Qué es rayarse? Son estas líneas que tienen una inclinación, bueno, tienen un trazo un poco más finito y tienen una inclinación a 45 grados. Igual hay una norma: rayar a 45, se puede rayar a 60, puede ser un trazo de una inclinación 45 hacia la izquierda, 45 hacia la derecha, en función a la complejidad del dibujo. Pero se raya solamente lo que hace contacto con el plano de corte. Lo que no tiene contacto con el plano de corte queda sin rayar. Vale decir, esta parte del medio que es vacía, que no hace contacto con el plano de corte, queda sin rayar, este rectángulo. Y esta línea que me muestra desde este punto hasta este punto viene siendo, voy a volver aquí. Esa línea llena que me muestra si estoy ubicado en este plano de corte y estoy observando lo que veo hacia el fondo. Lo que esté en contacto con el plano de corte va rayado, que viene siendo esto de aquí. Por favor, si seguimos el cursor, esto es lo rayado. Esta parte que no está haciendo contacto con el plano de corte porque es un hueco, porque es vacío, aquí no choca en nada el plano de corte, en esta ventana, fíjense, es vacío. Por eso en la vista seccional frontal va sin rayarse. Y esa línea que veíamos en la parte superior es lo que proyecto al fondo de esta pared. Cuando yo pongo el observador aquí y miro a través de esa ventana, aquí en la parte superior tengo este vértice, este contorno. Entonces lo que me muestra es el tramo desde este punto hasta este punto más o menos, que viene siendo esta línea de aquí. Esta línea desde este punto hasta este punto es ese tramo de pared en el lado superior. No sé si hasta ahí se va entendiendo. Si hay dudas, por favor las comentan para que podamos despejar dudas. Continúa aún bastante de la parte teórica. Quiero ver la parte teórica antes de entrar a verlo con algunos ejercicios. Pero me interesa que hasta ahí se vaya entendiendo. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Se aplican los planos de corte, pueden ser por cualquier dirección, en cualquier ubicación, pero a tomar en cuenta todo lo que haga contacto con el plano de corte cuando dibujemos la vista seccionada o la vista seccional. Todo lo que haga contacto con el plano de corte va a ir rayado. Es la principal consideración que estamos viendo hasta ahora. Y obviamente lo que se dibuja, lo que se ve hacia el fondo se tiene que dibujar. En este caso, lo más llamativo es esta línea, este trámite de línea. Vistas ocultas, o sea, vista de contornos posteriores, vale decir, vista seccionada, se las puede obviar en esta parte. Alguien me diría, bueno, yo dibujo esta como vista seccional, pero detrás de esta vista existe un contorno vertical por aquí y también hay una parte que se ve el fondo de esta pieza, pero justamente la herramienta esta de cortes y secciones nos permite
prescindir de estos trazos segmentados. ¿Puedo no hacerlo estos trazos segmentados? Aclaro, si alguien los hace a pesar de que no es necesario, no quiere decir que su dibujo está mal, pero la idea de aplicar, o sea, en esencia, la idea de aplicar la herramienta de cortes y secciones es eliminar el uso de estas líneas segmentadas que representan a contornos no visibles. ¿Qué viene siendo esta? Voy a resaltar el cursor. ¿Qué viene siendo este trazo segmentado? ¿Qué me viene representando? Voy a volver a la diapositiva anterior para explicar. Viene representándome, si aquí apliqué el plano de corte, aquí es con la pieza separada, estoy más o menos proyectando cuál es mi vista seccional frontal. Vimos que esto va rayado. Este contorno que se ve aquí en la parte superior es este tramito que es visible. Y esa línea segmentada que he dibujado, voy a resaltar el cursor, viene representándome este contorno. Esta es la parte vertical, esta es la parte horizontal que me representa la base, y por aquí sube la otra parte vertical que está en la parte posterior. Pero me dice la herramienta de cortes y secciones, puedo obviarlas, puedo no dibujarlas, no necesito dibujarlas, así que para cuando estén realizando algún práctico o en algún examen, estas vistas, en estas vistas seccionadas, estas representaciones con trazos segmentados que me representan los contornos no visibles no son necesarios, simplemente no se los dibuja. Una vista seccionada correcta viene siendo esta de aquí. Lo que no sea visible aquí puede no dibujarse. Ya se ocupará algún otro plano de corte adicional para mostrar algún detalle en interior si hiciera falta. Bien, vamos con esos conceptos, manejándolos, que los vamos a ir necesitando para resolver ejercicios de esta unidad. Veamos qué detalle más tenemos. En la parte de teoría nos dice, luego se dibuja una vista ortogonal de la parte cortada, la cual llamaremos vista seccional o corte. Es claro, bueno, el nombre de la vista que se genera, se acostumbra a darle el título de vista seccional. En alguna bibliografía lo llaman como vista seccionada, es válido. En algunos otros libros ustedes lo van a encontrar como corte, ya no le ponen vista seccionada o vista seccional, directamente le ponen corte y una designación, qué sé yo, corte AA, corte BB, utilizan letras para diferenciar si hubieran varios planos de corte. Nos dice de qué más la teoría. Es claro que se dibuja la parte cortada en la cual se muestran los detalles interiores. Esta nueva vista ocupa el lugar de la vista frontal o vista que corresponda, porque no siempre el plano de corte va a ir respecto a la apreciación desde el lado frontal. Puede aplicarse un plano de corte que lo vamos a ver desde una vista lateral derecha, desde una vista superior. Entonces no siempre va a ser vista seccional frontal, puede ser vista seccional lateral derecha, puede también ser vista seccional superior en función a cómo ubiquemos el plano de corte. Seguimos con la parte de teoría. Ahora, cuando nosotros vamos a representar la colocación de un plano de corte, no siempre lo vamos a colocar en 3 dimensiones. Si nosotros tenemos una proyección ortogonal o una vista en planta o una vista superior, en esas vistas ortogonales se puede colocar o se puede representar el plano de corte. ¿Cómo se lo representa? De este modo. Voy con el cursor a resaltar. Esto de aquí me representa un plano de corte. Desde este punto hasta este punto es el plano de corte imaginario. Nosotros colocamos estos planos de corte en la parte que veamos pertinente o necesario. Y esta flechita, y le está dando una denominación de letra, esta flechita nos indica que si colocamos el plano de corte en esta ubicación, lo que se quiere mostrar es hacia donde apuntan las flechas. Es hacia donde apunta la flecha. No siempre se muestra hacia el fondo después de colocar el plano de corte. Las flechas podrían ir como apuntando hacia abajo
Entonces habrá que dibujar como vista seccionada hacia la dirección que nos indique la flecha. Entonces, de forma conceptual, el plano de corte se representa en una vista principal como una línea segmentada con dos flechas en los extremos que indican el sentido y dirección en la que se observa la vista seccional. Además presenta letras mayúsculas en ambas flechas. Siempre las letras mayúsculas son las mismas. Letra A aquí y la letra A aquí. En algunos casos se la puede llamar como vista seccional. Puede prescindirse de ponerle frontal o lateral derecha, sino que se la puede llamar como vista seccional AA, hace referencia a estas letras, o puede llamarse como corte AA directamente y se entiende que es una vista seccional o una vista seccionada. Entonces la forma de representar es esto de aquí. Nos da unas medidas de los trazos que es meramente referencial, no es una exigencia que desde este punto a este punto vamos a estar midiendo 0,8, desde este punto a este punto 0,2, son como 2 centímetros, son como 2 milímetros de separación. Esto es de modo aproximado, o sea, hacen un trazo, llamémosle grueso, o un trazo grueso con separaciones de 2 milímetros, de forma aproximada. Con la práctica esto se lo hace hasta de forma intuitiva, no se precisa medir. Continuemos entonces. Las partes del sólido cortado que están en contacto directo con el plano de corte se dibujan como áreas achuradas o rayadas, lo que les decía. Las partes visibles detrás del plano de corte también se muestran, pero no rayadas, lo que les mostraba en el ejemplito anterior. En las vistas seccionales no se trazan las líneas no visibles, que ya no es necesario los trazos segmentados, por más que existan, ya que el objetivo de estas vistas es precisamente reemplazarlas. No es necesario trazar las partes ocultas. Secciones, la segunda parte del concepto de esta unidad. Nos dice que las vistas seccionales con frecuencia se necesitan para mostrar el interior de una pieza mecánica como una brida o un cojinete. También se usan, voy a volver, también se usan en los dibujos arquitectónicos para mostrar elementos componentes. Si un objeto tiene formas internas que requerirían el uso de tales líneas, en particular si tienen un interior complicado como el bloque de un motor de automóvil, es posible obtener una idea clara de las formas internas al dibujar el objeto visto con recortes convenientes. Y como ejemplo nos muestra esta pieza. Nosotros tenemos una piecita así que le aplicamos un plano de corte, es como que cortásemos con una sierra esta pieza y la partimos de forma imaginaria y observamos desde este lado hacia el fondo en este caso. Si nosotros tenemos una vista superior de esta pieza, nuestra vista superior viene siendo esta de aquí y esta línea segmentada de trazo grueso viene representando el plano de corte, quiere decir, este plano de corte que muestra aquí en 3 dimensiones, cuando dibujo en 2 dimensiones lo represento de este modo y le pongo una flechita hacia el lado, hacia donde quiero dibujar. Voy a dibujar lo que se ve hacia este lado. Voy a anotar con una flecha por aquí, simplemente como referencia. O sea que voy a dibujar lo que vea hacia aquí, voy a dibujar lo que vea hacia este lado. Y procedo a generar el dibujo en corte o el dibujo seccionado que me dice todo lo que haga contacto con el plano de corte va a ir rayado. Hace rato teníamos rayado con una inclinación de 45 grados a la derecha. Se puede rayar hacia la izquierda, pero con líneas inclinadas también. Tenemos una inclinación hacia la izquierda que se raya solamente lo que hace contacto con el plano de corte. Aquí tenemos una parte hueca para colocar pernos, me imagino. Voy a resaltar el cursor para que lo sigamos el cursor. Aquí tenemos una parte hueca, por eso es que no se raya. ¿Qué más tenemos por aquí? Hay un hueco, si se fijan en la pieza, esta parte es hueca, pero corta la pared, ¿no? Entonces el hueco no se raya
y solo se raya lo que hace contacto con la pared. Lo mismo para este lado. Lo que hace contacto con el plano de corte que viene siendo la pared se raya y este otro hueco que tenemos aquí no se raya. ¿Se va entendiendo hasta ahí la parte de la herramienta esta y el rayado que se hace? Por favor, nos comentan. No sé el audio cómo Sí, está. Bien, excelente. El audio se escucha nomás, no nos da problema. ¿Se escucha nomás? Ya. se escucha perfecto. Perfecto, perfecto. Seguimos entonces. Aquí tengo otro ejemplito que lo utilizo mucho como ilustración. Si tengo un dibujo en 3 dimensiones, como es el caso de esta pieza, el plano de corte hace rato lo colocaba para que sea una vista seccional frontal. Lo puedo colocar en este otro sentido. El plano de corte lo puedo colocar en este otro sentido y esto me va a generar ya no una vista seccional frontal, sino me va a generar una vista seccional lateral derecha. ¿Qué me queda después de realizar el corte? Realizo el corte, retiro esta parte anterior o lo que está delante del plano, es como que la saco y dibujo, la retiro esta parte anterior y dibujo lo que me queda. Me queda más o menos esta pieza, por aquí están los peldaños, los escalones. ¿Qué más tengo? Esta parte de aquí me representa el fondo, que viene siendo esta pared del fondo y lo que hace contacto con el plano de corte, vale decir, esta pared de aquí va rayada, la base va rayado y los escalones que se han cortado son macizos, llenos, también va rayado. Básicamente, esa es la forma de realizar un seccionamiento de una pieza. ¿Qué nos dice la norma en cuanto al rayado que vamos a hacer de las piezas que cortemos? Esto tiene mucha relación en función al material que utilicemos. Puede que nosotros estemos realizando algún dibujo, si hablamos de dibujo técnico, el dibujo técnico aplica para las ramas de construcciones civiles, para las ramas de arquitectura, para las ramas de ingeniería, las ramas, en fin, de todo tipo de industria, la parte mecánica también. Entonces, para lo que es la parte mecánica, generalmente el material que se utiliza para la elaboración de pieza es acero. Y en función al tipo de material, la representación del rayado son líneas con inclinación de 45 grados. Cuando en la parte de construcciones, por ejemplo, dibujan piezas como puede ser un horno de mampostería, de ladrillo, el tipo de rayado va a ser otro. Existe la herramienta de cortar también para ver detalles en interior en partes de construcciones, pero el tipo de rayado no lo van a realizar como lo realizamos en mecánica. Para mecánica es simple y sencillo, son líneas inclinadas. Nos dice, hablando del rayado para representación de materiales, estos trazos también llamados achures o achurados se deben dibujar a un ángulo de 45 grados, a menos que exista cierta ventaja al usar otro ángulo diferente. Hay algunos casos particulares que los vamos a mostrar. ¿Qué recomendaciones más nos da en cuanto al rayado de las partes cortadas y tienen contacto con el plano de corte? El espaciamiento lo vamos a realizar como 1.5 milímetros entre línea y línea para secciones pequeñas, y cuando nuestro dibujo, debido a la escala, sea un dibujo grande, se puede darle una separación hasta de unos 3 milímetros.
que eso está en función al tamaño del dibujo. Para dibujo grande 3 milímetros, para dibujo pequeño 2 milímetros, y en promedio un espaciamiento entre línea y línea, hablando de lo que es el rayado, como 2 milímetros, es bastante aceptable. Esa separación no es necesaria medirla. Hablamos del rayado, el achure que le llamamos. Igual, de modo aproximado, con la práctica vamos rayándolo a simple criterio que ustedes o práctica que puedan tener. Ya no es necesario medir esa separación. Más me interesa ver ahora los casos particulares. La dirección de estas líneas externas visibles alrededor de un área seccionada, algunas veces se hace necesario cambiar la dirección de las marcas de sección. Nos decía que van a 45 grados. En el primer caso nos mostraban con una inclinación a la derecha. El segundo ejemplito nos mostraba una inclinación hacia la izquierda. Veamos qué nos define eso. Como prioridad, siempre y cuando no nos complique nada, podemos rayar hacia la derecha, pero en algunos casos sí va a ser necesario rayar con otro ángulo. Nos dice si los achures se dibujan paralelos o perpendiculares a las líneas visibles prominentes, los resultados son poco satisfactorios. Aquí me muestra en una imagen en qué casos no podemos rayar a 45 grados. Por ejemplo, vámonos a este inciso B, donde yo tengo una pieza mecánica que tiene esta forma y justamente coinciden los trazos principales, coinciden que tienen una inclinación de 45 grados o aproximadamente 45 grados. Las dimensiones principales de la pieza tienen este trazo. Entonces me dice, en ese caso no lo voy a realizar el rayado a 45 grados porque se va a confundir o se va a ver mal respecto al contorno de la pieza. ¿Por qué? Porque la pieza tiene esta inclinación. Entonces me dice, ya no raya 45, dele un ángulo de 30, hágala un poquito más inclinada, más echada las líneas de rayado. Es lo correcto rayar de este modo. No me permite dibujo técnico, las normas, no me permite rayar de modo perpendicular, por decir, si quiero rayar hacia la izquierda, no me permite que sean perpendicular a los contornos de la pieza, los debo evitar. Si las partes prominentes o la mayoría de las líneas de la pieza, del contorno de la pieza, están con este ángulo, me dice no rayo de este modo porque están muy perpendicular a la pieza, no es conveniente. Preferible hacer este trazo. ¿Esto qué inclinación tiene? 30 grados hacia la derecha, se puede utilizar 30 grados hacia la izquierda, en algunos otros casos se le puede dar 60 grados para variar justamente con los contornos predominantes que tengamos en la pieza, se puede darle esa inclinación, no es una regla fija que le diga ensaye primero 45, si no puede 30 y si no se puede con 30, 60. Es simplemente a criterio del que vaya a dibujar. Y como ejemplo nos muestra este inciso A, que sería lo más aconsejable. Voy a pedirles un minutito, por favor, mientras vamos viendo la siguiente diapositiva. Bien, continuamos, por favor. Les comentaba, en función al tipo de material, estos son los rayados que podemos tener a manera de conocimiento general para lo que es acero, hierro fundido o en general el tipo que vamos a utilizar en mecánica, vamos a utilizar esto de aquí. Hay otro rayado doble que se lo tiene catalogado como acero, que viene siendo esto de aquí. No es muy común porque es muy trabajoso realizar el doble rayado. Por un tema de simplicidad nos referimos a este que tiene la numeración número 1. Y si se han podido observar los demás tipos de rayados que también son válidos en dibujo técnico, pero se aplica para otro tipo de uso, otro tipo de materiales. Aquí tenemos, no sé, ladrillo, roca, la parte de mampostería y no sé qué materiales de construcción. Entonces los rayados son diferentes, pero el que nosotros vamos a utilizar viene siendo este rayado de aquí.
Algunos casos particulares, ya yéndonos un poquito más a profundidad en cuanto a lo que son los rayados. Esta parte de este material yo lo tengo en digital, no lo he podido acomodar para enviárselos todos. Hay unas partecitas que están muy borrosas, me he fijado. Lo quiero terminar de acomodar y se los voy a mandar en un solo archivo. Son varias páginas, que es la parte conceptual. Ya por si acaso después quieren tenerlo como consulta en digital, se los voy a enviar. Tenemos aquí las particularidades siguientes. Para algunos casos que se presenta de que hay complicaciones a la hora de realizar el rayado Achure, para las diferentes direcciones empleamos los siguientes criterios. Por ejemplo, si tenemos esta pieza, en el inciso A, por favor, no nos presenta ninguna complicación realizar el rayado, se puede realizar el rayado. Si nosotros esta pieza le vamos a acoplar una segunda parte, que es esta parte de arriba, no es conveniente rayar la parte de arriba en estas líneas con la misma dirección, con la misma inclinación. Preferible para contrastar un poquito, la parte de arriba le damos 45 grados, pero hacia la izquierda. Si sucede que aparece una pieza más, por aquí, como este cuadrado, hacemos un rayado, pero ya no le damos 45, aquí le estamos dando un ángulo menor, como 30 grados hacia la derecha, y para el cuadradito, fíjense, hacemos otro rayado que va como 30 grados hacia la izquierda, cosa que se diferencie de esta pieza grande que tenemos arriba. Tiene una inclinación, voy siguiendo con el cursor, tiene una inclinación hacia la izquierda de 45, y para esta otra piecita le doy una inclinación de 30. Es lo más recomendable. Entonces, en cuanto al rayado, son algunos casos particulares que se pueden presentar y van más que todo como criterio o conocimiento general. Hay otra parte donde seccionamos nosotros partes muy delgadas, como una lámina metálica o una empaquetadura. En la parte mecánica estamos hablando, y no existe suficiente espacio para las líneas de sección. Las partes seccionadas se las puede mostrar como un trazo grueso. ¿Qué quiere decir? Este dibujito de aquí me representa una vista seccionada. Y esta pieza que está en trazo grueso, que puede ser una lámina, una plancha, una chapa o una empaquetadura, para no estar realizando rayado en estos sectores que no tiene gran espesor. Por ejemplo, aquí este sí tiene un buen espesor, por eso rayo. Pero en piezas muy delgadas es mejor realizarle un trazo lleno, pero un trazo grueso, que me representa la plancha. Es esa la particularidad que nos dice. Seguimos viendo la parte de teoría. Hay otro sector más, que no lo tengo en esta diapositiva, en el material de teoría sí se los voy a pasar. Por ejemplo, si nosotros aquí tenemos una especie de remache, un remache roblonado que me representa por esta parte y esta parte de aquí. Para unir esta plancha que la estoy representando por aquí a esta pieza, si no utilizamos este remache, pongámosle que estemos utilizando un perno y una tuerca, y voy a cortar por este sector. Cuando corto piezas macizas como pernos, generalmente se le hace una representación al perno como si no estuviese cortado, para no confundir la parte achurada. Lo vamos a ver como algunos ejemplitos cuando vayamos avanzando esta unidad y la siguiente, ¿ya? Y en el material de teoría está muy explicado esta partecita. Hay algunos casos particulares más. Se presentan algunas particularidades más que están en el material de teoría. Sigamos a esta parte y anótense como ejercicio número 1. Es un dibujito muy simple a manera de practicar. Es uno de los ejemplos que hemos visto en las ilustraciones de esta diapositiva, pero que lo vamos a trabajar con medida. El enunciado dice: dadas las siguientes vistas ortogonales, nos habla de que nos está dando una vista superior, una vista frontal y una vista lateral derecha. Realice el dibujo isométrico y la vista seccional lateral derecha.
La escala a la que vamos a trabajar 1 en 1 y las unidades que vamos a trabajar van en centímetros. Bien, cópienlo rapidito, por favor. Voy a pasar a mostrarles las vistas. Este enunciado, cópienselo a sus apuntes. En su cuadernito de apuntes nomás, no son medidas grandes. Son dibujitos simples, pero quiero que sí, vamos trabajando ya con medidas. Hasta ahí hemos visto para sus apuntes simplemente dibujitos que van realizados en proporción, en forma proporcional. Pero para estos ejercicios, por favor, respetemos las medidas que van a ir saliendo. Evitemos ya de aquí para adelante en los ejercicios dibujar a mano alzada. Agarran su estuche geométrico, sus reglas y vamos dibujando con instrumentos las vistas que vamos a mostrar a continuación respetando las medidas. Las unidades para este caso van en centímetros y la escala 1 en 1. Voy a proyectarles las vistas para que se las copien estas vistas. Tenemos este dibujito que es nuestra vista superior. Por favor, dibujémoslo a su cuaderno esta vista. Tienen ahí las medidas, todas las medidas están en centímetros. Voy a dar unos 4 minutitos para que se copien esta parte y después paso a proyectar. Voy pasando a la siguiente diapositiva. Me confirman, por favor, si ya lo tienen. Esta partecita no es segmentada. Ya voy a resaltar, voy a repasar aquí por un error, no sé, de apreciación. Me la muestra como segmentada. No es segmentada, es trazo lleno. Esta línea de aquí también es trazo lleno. Fíjense que se ha hecho para este dibujo. Son simplemente dos rectángulos que tenemos, uno por aquí, un rectángulo cuyas dimensiones máximas son 6 por 10 centímetros y en su interior hay otro rectángulo que tiene unas dimensiones de 4 por 8. Después dos líneas, 1 centímetro abajo la una y otra línea, y realizar la acotación. Ya lo deberíamos tener dibujado. Voy pasando a las siguientes vistas, por favor. Aquí tenemos las siguientes vistas. Tenemos una vista frontal y una vista lateral derecha. Voy a dejarle a esta pantalla unos 10 minutos más, por favor. Yo pasando estos 10 minutos, voy a dejar de compartir y ahí terminaríamos la clase de hoy. La siguiente clase vamos a continuar con este ejercicio. Por favor, las personas que terminan de copiar estas vistas en su cuaderno, si gustan retirarse de la reunión, terminan antes, lo pueden hacer. No hay ningún problema, nos estaríamos viendo la siguiente clase. Yo la dejo esta pantalla unos 10 minutos más para que los demás sigan copiando. La siguiente clase continuamos con el ejercicio. Bien, conmigo quedamos ahí, nos estamos viendo el lunes, jóvenes. Gracias a todos, hasta luego.